Según el Ministerio de Finanzas del Ecuador, la deuda del país o deuda agregada fue de 36.810 millones en agosto del 2016. La deuda agregada es la suma de la deuda externa e interna del país. ¿Pero por qué importa cuánto asciende la deuda? Porque así sabremos cuánto debemos pagar por ella. Hablemos entonces de esta trascendental deuda agregada. En ella solo constan las deudas del sector público no financiero, es decir, del gobierno central, el IES, las empresas públicas y los municipios. Los préstamos al sector público financiero no se contabilizan como deuda. Por ejemplo, el préstamo de emergencia que dio el FMI al Ecuador de 364 millones de dólares tras el terremoto no se registra. Lo mismo sucede con los préstamos que solicite la Corporación Financiera Nacional. Las instituciones públicas financieras deben pagar capital e intereses sobre todos los préstamos o créditos que obtengan. Teniendo eso claro, nos enfocaremos primero en cómo se ha calculado uno de los dos componentes de deuda agregada del sector público no financiero, la deuda interna. Después, hablaremos de cómo se ha calculado la deuda agregada en general. Pasemos a la deuda interna. Conocer cómo se ha calculado importa por una simple razón. Nos permite saber si lo que nos dicen que pagaremos por la deuda es realmente lo que terminaremos desembolsando. La deuda interna registrada en el país al mes de agosto del 2016 fue de 13.186 millones. Para calcularla, el Ministerio de Finanzas introdujo recientemente un término interesante: el término deuda consolidada. La deuda consolidada sirve para calcular la deuda del Estado que está en manos de tenedores privados. Es decir, no toma en cuenta las deudas del Estado con instituciones públicas como el IES o con empresas públicas como Petroecuador. Aunque esas deudas con el sector público no se registren como tal, deben pagarse con capital y con intereses. Los 13.186 millones de deuda interna que registró el Ministerio de Finanzas no contabilizan esta facción de la deuda que de todas formas debe pagarse. Siendo ese el caso, desconocemos quiénes son los tenedores públicos de la deuda interna ecuatoriana y cuánto dinero se les adeuda. Ahora hablemos de la deuda consolidada, la suma de la deuda externa e interna. Para calcularla no se ha tomado en cuenta ciertas obligaciones, como por ejemplo, los bonos emitidos con la Reserva Internacional cuyo valor se registró en 4.050 millones de dólares en septiembre de este año, la emisión de CETES, certificados de tesorería o papeles de deuda que emite el Ministerio de Finanzas a plazos inferiores a un año. El monto que se registra hasta el 31 de mayo del 2016 es de 1.942 millones de dólares. No se han publicado cifras después de esa fecha. Los TBCs. Estos son títulos del Banco Central. Se acumula 123 millones de deuda respecto a TBCs hasta el 30 de septiembre. Por último, no se registran como deuda las preventas petroleras del país. ¿Pero cómo funcionan estas preventas? ¿Y por qué hay quienes las consideran deuda? El asunto es así. El propietario del petróleo, es decir, Ecuador, se compromete a entregar una cantidad determinada de este recurso a un comprador durante un periodo de tiempo. En nuestro caso, ese comprador suele ser China. El comprador se compromete a pagar por el petróleo de manera anticipada, es decir, que China se compromete a pagar hoy lo que Ecuador le vende en el lapso de 9 años, por ejemplo. Pero vista de otra forma, esta transacción no es una simple venta, sino también un préstamo. La realidad es que Ecuador debe pagar el dinero que le facilite China en un periodo de 9 años, pero no lo hace con dinero, sino con petróleo. Así, el comprador de petróleo se convierte en el prestamista del Ecuador, cobra el capital de su préstamo y también los intereses del mismo en petróleo. Hoy por hoy, se desconoce la cantidad de petróleo comprometido por concepto de preventas y tampoco se sabe cuáles son los intereses que se cobra Ecuador. Si sumamos únicamente los adeudos cuyos valores conocemos, es decir, los valores por bonos emitidos con la Reserva Internacional, CETES y TBCs, podemos inferir que 6.115 millones no se registran como deuda. Ese es un valor que deberemos pagar independientemente de que se lo incluyan los cálculos de deuda o no, y que situaría la deuda del país sobre el techo constitucional, que es de un 40% en relación al PIB.